a partir del análisis que se ha desarrollado, tenemos la presencia del doctor Luis, miembro presidente del Consejo de Educación y también maestro de la Universidad Mayor de San Marcos. Él tiene una visión clara también sobre la educación y el análisis que ha hecho el doctor Cuenca. En ese sentido vamos a recibir al doctor con las perspectivas no sobre este proceso de la educación nacional en estos últimos años. Doctor. Antes que nada quisiera expresar el saludo del Consejo Nacional de Educación al SUTEP por este feliz Congreso Internacional Pedagógico. Un saludo muy cordial a todos los docentes del país y a toda la comunidad educativa. Este espacio permite vincular al proyecto educativo nacional con la situación actual que tiene la educación en América Latina, sus perspectivas, sus retos, sus desafíos. Es al mismo tiempo un placer compartir panel con Ricardo Cuenca. Él es uno de los más importantes investigadores educativos que hay en el país. Ya nos hemos encontrado en otros espacios, incluyendo el 2018 con motivo de la reforma de Córdoba, sobre el cual también vamos a hablar un poquito. La excelente presentación de Ricardo, fundamentalmente con una mirada en educación básica, en docente, histórica al mismo tiempo, me obliga a compartir con ustedes una mirada de alguna manera complementaria, mirando, por ejemplo, la educación superior, que es un tema muy, digamos, ameno para mí, cordial para mí. Y es que es importante mirarnos y preguntarnos cómo está la educación superior en el Perú, en el contexto latinoamericano, o cómo están los sistemas latinoamericanos, los sistemas educativos latinoamericanos confrontados con el sistema americano, con el sistema asiático, por ejemplo, o con el sistema inglés. ¿Por qué las mejores universidades están en el hemisferio norte? ¿Por qué las universidades inglesas y las americanas desde hace muchísimo tiempo dominan los rankings internacionales más conocidos que puedan haber? ¿Por qué el Perú recién ha aparecido este año, y lo digo con un relativo orgullo, porque es parte de las reformas y de los logros que se han conseguido con estas últimas reformas a las que ha mencionado Ricardo, la reforma universitaria, que ha sido un elemento importante para que la Universidad Católica del Perú hoy día ocupe el puesto número 10 en el ranking de las mejores 10 universidades de Latinoamérica. Hecho inédito, eso nunca ocurrió, pero evidencia que hemos crecido. ¿Qué nos pasó con la pandemia? ¿Cómo respondieron nuestras instituciones educativas de educación básica, de educación superior tecnológica, las universitarias, frente a la pandemia? La pandemia prácticamente detuvo la educación y no había manera de continuar con aquello que teníamos. ¿Cómo encontró a las universidades públicas la pandemia? El año 2020, San Marcos, mi querida alma mater, perdió un ciclo completo, porque no tenían manera de continuar con esa calidad educativa que venía realizando antes de la pandemia, en momentos en que tenía que implementar tecnología cuyos docentes ignoraban en su gran mayoría. El Perú tuvo que hacer contrataciones internacionales a través del PEMESUT para contratar organismos de la UNESCO, del Tecnológico de Monterrey. La propia Universidad Católica participó para que los docentes aprendan con mucha rapidez el manejo de las nuevas tecnologías. ¿Cómo nos golpeó la pandemia? Y al mismo tiempo, ¿cómo nos hizo adelantar esas nuevas tecnologías a un sistema
que no miraba esas modernidades que traen y que ya es una realidad, no solamente en el sistema educativo, en todo el sistema económico, social y político del país. El uso tecnológico, el uso de la virtualidad, es una apuesta que tiene el Consejo Nacional de Educación por un uso responsable, porque ya es una realidad. Y cómo fíjese, coincidentemente con ese año 1995 que mencionaba Ricardo, ese año la UNESCO, fue el Banco Mundial el que, en función de lo que ocurría en los países de la región, en todos los países de la región, de lo que acontecía y qué acontecía en el Perú. Perú, en ese momento, en el año 95, tenía un grupo de universidades públicas absolutamente detenidas con un crecimiento que la población juvenil exigía. San Marcos, en el año 70 y tanto, 74, tenía los casi 40.000 estudiantes que tiene hoy día. ¿Cómo es posible que las universidades públicas no hayan atendido esas demandas y ese crecimiento que había de la población juvenil? Hoy mismo, con esta matrícula, San Marcos tiene problemas para atender sus procesos de licenciamiento, sus procesos de acreditación, por falta de recursos. El financiamiento es un factor que cruza toda Latinoamérica. Hay que entender las razones de ese financiamiento. De hecho, el gran impulsor de la educación es el desarrollo económico. Los primeros 20 años en el Perú, con el desarrollo económico que hemos tenido, ha permitido un acceso, cierto, con falencias de calidad, pero ha permitido un acceso. No podemos hablar de calidad si no hay acceso primero. Y ha permitido algunas reformas que implican presupuestos económicos para las instituciones públicas y esfuerzos de las instituciones privadas. En el año 95 el Banco Mundial recomienda a todos los países latinoamericanos que haya una participación de la iniciativa privada. Y es allí cuando ingresan en todos los estratos y los niveles educativos colegios, institutos y universidades privadas asociativas que ya existían y societarias. Pero ¿qué pasaba con las universidades privadas que preexistían en el 95? Las universidades del consorcio, que conservan prestigio, que conservan calidad, ya lo he dicho, la Católica está en el puesto 10 del ranking latinoamericano, son universidades cuyas pensiones no alcanzan a cubrir por las familias más pobres. ¿Cuál era entonces el diagnóstico de la universidad? De las públicas, elitista, por razones de ingreso. De cada 25 o 30 solo ingresa uno a una universidad pública. Elitista absolutamente. Y en las privadas que existían, elitismo por razones económicas. Nos encontrábamos entonces con un sistema que apenas alcanzaba el 18% de matrícula en los años 90. Tasa que se duplica 10 años después, en el año 2010, ya con un crecimiento económico del país, ya con un sistema de aseguramiento de la calidad que se instaló con el sistema de acreditación, el CINEACE, que precedió a la reforma universitaria del año 2014, en el que, además de un acceso, el sistema requería un componente de calidad que no hubo, acompañado de un rol rector ausente de parte del Estado en los años 90. Había una ausencia del órgano rector, en el que habían organismos como la Asamblea Nacional de Rectores que no necesariamente miraba los intereses nacionales. El rol rector, por tanto, es un rector indispensable porque además organiza el sistema. Alguien tiene que organizar el sistema, no pueden ser las instituciones, los actores, no pueden ser los gobiernos locales, tiene que ser el Estado que asuma ese rol rector. Entonces, se produce un proceso de reforma que saludamos y que trae como ventajas el saneamiento del sistema universitario.
Un saneamiento inédito en Latinoamérica que permitió que casi la tercera parte de universidades que existían en el 2014, 144 más 2 escuelas de posgrado, salieran del sistema casi 50. Casi 50. Nunca producido en Latinoamérica. ¿Ese saneamiento acaso no es una fortaleza que permite que las universidades que han quedado y que reúnen por lo menos condiciones básicas para funcionar, porque el licenciamiento de SUNEDU son de condiciones básicas para funcionar? Allí no hay condiciones de calidad propiamente, es para funcionar. Lo mínimo en infraestructura, lo mínimo en régimen académico, lo mínimo en tecnología, en docentes. Saludo que el sistema de acreditación, aun cuando tiene una estructura que cuestiono, con 3 órganos operadores, que en realidad debería ser solo uno, pero saludo que se haya restablecido, porque se está permitiendo que después de largos 10 años que se iniciaron con la ley universitaria y que dispuso la reorganización del sistema de acreditación, recién, hace pocos meses, se ha restablecido. Lamentablemente, debo decirlo, se restablece con la estructura anterior porque así lo dispuso la ley 31520, que modificó la ley universitaria, que recompuso el Consejo Directivo de la SUNEDU y que restableció el sistema de acreditación. Pero bueno, ya tenemos un sistema de acreditación, esperemos que su estructura se adecue a la estructura del Estado, pero ya un sistema de acreditación que, a diferencia del licenciamiento, es un sistema que tiene etapas de autoevaluación de las propias instituciones educativas, de evaluación y de reconocimiento de la calidad, en la que participan todos los actores de la comunidad universitaria, o de institutos o de colegios. Allí se mira un crecimiento continuo de la calidad educativa, sistema que ahora se está recomponiendo. Y aquí va un primer mensaje: ya es momento de mirar la acreditación antes que el licenciamiento, que solo sirve en principio para el ingreso al sistema educativo en términos generales. Encargado de la SUNEDU para las universidades, ya el Ministerio de Educación para los institutos y las escuelas de educación superior. Hay todo un tema con relación a esto del licenciamiento, un licenciamiento que nos saca además varias conclusiones, mirando los institutos y las escuelas y mirando los colegios. Un licenciamiento que, por el número de universidades, es cierto que ha tomado tiempo, pero que ya concluyó y ahora se enfrenta con una gran problemática. ¿Qué hacemos ahora con un relicenciamiento cuando tenemos universidades públicas y privadas con requerimientos y observaciones que hasta ahora no han superado? Y ya se viene el vencimiento del plazo para un segundo licenciamiento. Sabemos que la SUNEDU está mirando un nuevo modelo. Estaría alejándose de una renovación de licencia para mirar un nuevo modelo de acuerdo a la madurez en la que se encuentran las instituciones educativas, esto para las universidades. Para los institutos estamos en un proceso que apenas llega al 25%. No estamos hablando de 140 y tantas universidades que ahora se han reducido a 94, y aprovecho para decir que las que salieron esperamos que no regresen. Esperamos que esas universidades denegadas no regresen al sistema educativo y que esos proyectos de ley del Congreso de la República no den a luz. Esperamos que eso ocurra. Y los institutos son casi 1000 institutos, entre tecnológicos, artísticos y pedagógicos. Apenas se han licenciado 120, 130, casi el 10%, en un proceso que va a tomar mucho tiempo, y con unos equipos del Ministerio de Educación a cargo, cortos y diversos, con criterios diversos. Se le están venciendo los licenciamientos a algunos institutos que tendrían que ir por un segundo licenciamiento, sin que todavía muchos institutos públicos, por ejemplo, porque apenas son 11 los que se han licenciado, siquiera hayan tenido un licenciamiento por vez primera. Se está generando, por tanto, una brecha
entre los estudiantes que están en los institutos que ya se han licenciado y van a un segundo licenciamiento y los estudiantes de los institutos públicos que no se han licenciado y que ahora presentan desde hace muchos años muchísimos problemas de infraestructura y de docencia. Y además, en un nivel educativo que la Política Nacional de Educación Superior mira con mucha importancia. Tenemos un sistema de educación superior donde hay muchos universitarios, 7 de cada 10, y hay pocos estudiantes de institutos. Y lo que está reclamando el Estado, los distintos, las empresas y el sector productivo, son egresados de instituciones técnicas y tecnológicas. Estamos formando con muchos estudiantes universitarios que no está requiriendo el mercado. Esa es una mirada también que hay que ver. Y en la educación básica, la acreditación se suprimió. Hace mucho tiempo que no hay acreditación para la educación básica. Por eso es que saludo que regrese ese sistema. Ahora bien, esas bondades que trajo la reforma universitaria también tuvo serios inconvenientes. El saneamiento, que es la mayor fortaleza, estuvo acompañado de 250.000 estudiantes que tuvieron que salir de las casi 50 universidades que se denegaron. El Estado no tuvo la estrategia de mirar que iba a haber un número importante de estudiantes que se iban a ver afectados. A pesar que el estudiante es el centro del sistema, se miró el sistema, las instituciones, antes que el perjuicio, la afectación que iba a haber a los estudiantes. Recuerdo muy bien que en su momento Segarra declaraba, y de buena fe, que ni siquiera tenían mayor información de cerca de 80.000 estudiantes, no sabía dónde estaban, de aquellos que se habían afectado. Esa me parece una fractura que hay que mirarla para que esto no vuelva a ocurrir con los institutos que están ahora en formación y con los colegios. No puede haber una reforma que acabe afectando al estudiante. Con relación a las características de los sistemas latinoamericanos, yo quisiera compartirles algunas. Y al final también comentarles algunas iniciativas que tenemos desde el Consejo Nacional de Educación. La primera, que nos parece muy relevante y que ya se ha mencionado en la presentación de Ricardo y yo también hace algunos momentos, es una característica común en Latinoamérica: el financiamiento insuficiente para el desarrollo educativo. No logramos tener la fórmula que permita que todos los estudiantes, o la mayor parte de los estudiantes, accedan a la educación. Ya hemos hablado de los problemas por los que pasan las universidades públicas, y hay aspectos que también acaban resultando incomprensibles. Incomprensibles, por ejemplo, aceptar que San Marcos tiene un presupuesto del cual el 60% lo recibe del Estado y el 40% lo recauda con recursos propios, por actividades que hace, por ejemplo, para el posgrado, con el cual hay pensiones, o del alquiler de su estadio. Resulta que esos recursos propios San Marcos no los puede disponer porque tienen que ir al Estado, y el Estado los devuelve en un 10 o 15%. O sea, lo que se genera en la educación va a otro lado, no queda en la educación. Son cambios que hay que mirar para conseguir financiamientos. Esta mañana estuve en un evento en la Cámara de Comercio de Lima por un convenio que realizó el Ministerio de Educación con la UTP. Un convenio que estaba hoy día dando la bienvenida a 5.500 estudiantes de los COAR, donde está el talento de los chicos que han salido de secundaria. Bueno, esos 5.000 estudiantes van a estudiar gratis en la UTP, los 5 años sin pagar absolutamente nada. Esas fórmulas de financiamiento son fórmulas cuya responsabilidad no solamente es del Estado, también de los privados, a través de la responsabilidad social, donde todos ganan. Ganan los estudiantes porque no pagan. Y les recuerdo, la educación no es gratuita. Será gratuita para algunos estudiantes que están en las públicas, pero lo pagamos todos nosotros. La sociedad lo paga y va al Estado. Entonces esos esfuerzos privados hay que agradecerlos,
Y la UTP, ¿por qué lo hace? Porque se va a beneficiar con esos talentos, los mejores que hay en el sistema juvenil, y van a ser los egresados y los embajadores de acá a 5 años de esa universidad. Fórmulas donde todos ganan y el propio Estado gana, porque el Estado al mismo tiempo ya disminuye la obligación y la presión que tiene en su condición de promotor, de regulador, de fiscalizador y de supervisión de la calidad universitaria. Son esos esfuerzos que hay que mirar en un sistema de financiamiento que ataca a toda Latinoamérica, pero con especial acentuación en el caso peruano. Vamos entrando, doctor. Ha sido muy claro Ricardo Cuenca al señalar este cambio de ministros. Y ese es otro gran problema, la fragilidad en los cargos públicos. Es cierto, desde el año 2000 a la fecha hemos tenido 24 ministros. En los últimos 10 años, 15 ministros. En este último año, que es el año de la gestión del actual Consejo Nacional de Educación, ya vamos dialogando con 3 ministros. No es posible, a pesar de los avances que se reconocen, no es posible que haya una dinámica mayor en las reformas y en las políticas si no tenemos cargos públicos que tengan continuidad. Para concluir, quisiera añadir 2 características adicionales. La confrontación que ha existido entre la autonomía de las instituciones educativas y la participación del Estado. Tampoco hemos conseguido, con marcos sobreregulatorios y con una burocracia que el Estado mantiene, que haya un equilibrio entre ese rol del Estado que el Estado debe tener con una autonomía que las instituciones tienen que tener. Y hay espacio para ello, hay espacio que la propia Constitución establece, asignándole al Estado la función de determinar los lineamientos académicos generales o las condiciones para funcionar, porque los específicos caen dentro del ejercicio de una autonomía que en el caso de las instituciones educativas, la académica, resulta siendo fundamental. Finalmente, el problema de la ausencia de equidad e inclusión es un tema que efectivamente traspasa las fronteras peruanas, es un tema que el Consejo Nacional de Educación lo tiene muy identificado en uno de sus propósitos. Y finalmente les comento, nosotros en el Consejo Nacional de Educación somos conscientes que lo que pasa en Latinoamérica, que las prácticas que ocurren en Latinoamérica, algunas mejores que otras, son prácticas que debemos contrastar y que debemos identificar. El Consejo Nacional de Educación entiende que nuestro sistema educativo debe de internacionalizarse. Debemos mirar hacia afuera, nuestros hijos salen hacia el mundo y por tanto hay que tener una mirada global de la educación. Por eso es que nosotros vamos a tener reuniones en el próximo mes de marzo, primero con el presidente del Consejo Nacional de Educación del Brasil y luego a fin del mes de marzo con la presidenta del Consejo Nacional de Chile para intercambiar nuestros proyectos educativos, nuestras políticas educativas y sacar lo mejor para el beneficio del país. Perdón por la extensión, muchísimas gracias. Sí, gracias, doctor Lescano. Brevemente, para los dos, estimados ponentes, y tienen la responsabilidad porque en las encuestas siempre salen adelante en el tema de la opinión respecto al sistema educativo. Un tema que se decía, ¿cómo hemos avanzado durante estos años en el sector educación teniendo en cuenta la escuela pública? Si bien es cierto, es el espacio donde se encuentran la gran mayoría de nuestros estudiantes, muchos de ellos provenientes de familias con bajos recursos económicos, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en el tema del magisterio nacional? Estamos aquí frente a un grupo bastante importante de maestros. La dignificación del magisterio, que es un tema fundamental. Son 2 aspectos que nosotros vemos en el sector. Nuestros estudiantes, que es la razón de ser de nuestra vida profesional, pero también los maestros. El tema de la dignificación profesional.
Si le damos una mirada en ese panorama, en ese espectro de América Latina, ¿cómo se encuentra el maestro en cuanto a la dignificación profesional? En breves palabras, primero el doctor Cuenca y después el doctor Luis Lescano. Eso es como para una conferencia de 1 hora más, pero sintetizando, empiezo por lo primero. Yo creo firmemente en la escuela pública y en la universidad pública. Y creo que es tarea del Estado fortalecer esa universidad pública y esa escuela pública. ¿A partir de qué? De buenas políticas públicas. De políticas públicas significa que los objetivos superiores los ponemos adelante y no los objetivos particulares. Y por eso es fundamental seguir en la construcción de ese tipo de políticas y no retrocederlas, mejorarlas, avanzar hacia ello. Porque finalmente no solo el 75% de la matrícula a nivel nacional está en la escuela pública, sino porque eso se invierte, como en el caso de Lima, en donde el 60% de la matrícula está en la escuela privada, que es una escuela privada que es muy heterogénea, ¿no es cierto?, con buenas escuelas privadas, pero seguramente con escuelas privadas tampoco con poca calidad. Con el desorden que hemos tenido a lo largo del tiempo, es verdad que el Estado tiene una deuda enorme con la educación pública en el país y que los esfuerzos que se puedan haber hecho todavía son muy pequeños, porque la deuda es muy grande. Pero lo que no podemos es renunciar a honrar esa deuda y a fortalecerla. Sí, doctor, tiene el micrófono. Esa mirada, sí, de la educación pública. Hemos escuchado decir y nos agrada, pero nos preocupa. El Ministerio de Educación ha firmado un convenio con la UTP, pero solo para los estudiantes de los colegios elitistas, de los colegios COAR. ¿Qué pasa con todos los estudiantes que se encuentran en las escuelas públicas más humildes de todo el país? ¿Cómo podríamos avanzar en el tema de que el Ministerio se haga responsable de la formación de todos los estudiantes de las instituciones públicas? Brevemente, porque el tiempo ya creo que nos va. Primero quisiera coincidir con Ricardo que los esfuerzos y el presupuesto deben dirigirse a las escuelas públicas en términos generales. Coincido absolutamente. Yo pondría a debatir tu frase en la que dices que el Ministerio se ocupe de los estudiantes. No es un rol del Ministerio de Educación solamente. Esos esfuerzos y el cambio, la transformación de los estudiantes con un universo estudiantil tan enorme, no es tarea solamente del Ministerio de Educación. El Ministerio tiene un rol importantísimo, que es el rol rector, pero ahí participamos toda la sociedad, participamos las empresas, la sociedad civil, participamos los colegios, participamos absolutamente todos. No es posible mirar una educación que progrese y cambie pensando y esperando que solo el Ministerio de Educación resuelva los problemas. Todos, docentes, estudiantes, familias, instituciones educativas, debemos entender que esta es una tarea de todos, estimado Gilbert. Así es, doctor, es una tarea de todos. Nosotros los maestros de las escuelas públicas ponemos, y usted sabe, doctor, el esfuerzo que hicimos durante la pandemia. Tuvimos la oportunidad de conversar minutos antes de que se cerrara las escuelas por el tema de la pandemia y supimos resolver por iniciativa propia la formación de cientos y miles de estudiantes, porque la pandemia nos llevó a ese extremo, ¿no? A que el maestro pueda resolver los problemas de la educación pública. Muchísimas gracias por habernos dado las perspectivas que tienen ustedes. El tiempo es valioso y ya nos están diciendo que viene el siguiente panel. Muchísimas gracias.